Shalom Ubrahot, apreciados amigos y hermanos del Face. Vamos a tener la conferencia número 67. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos para una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec tome posesión de nuestras vidas, me utilice como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y satúranos del conocimiento de Yahweh Padre. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos asimilar el alimento sólido de esta hora. Que nuestro Elohim Malquisedec alimente nuestra alma, espíritu y cuerpo. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Omei. Omei. El título de la conferencia hoy es Plagas para dioses falsos. Bueno, en hebreo, Makot Mizraim significa plagas para Egipto. Y el título, aunque le coloqué plagas para dioses falsos, aplica también para Egipto y para nuestra actualidad. Esas plagas son conocidas simplemente como las 10 plagas o las plagas de Egipto. Por eso es Makot Mizraim, plagas para Egipto. Y son el relato central en el libro de Éxodo para la liberación del pueblo de Israel. Yahweh infligió a los habitantes de Egipto una serie de calamidades a fin de que el faraón, su monarca, dejara libres a los esclavos hebreos. El faraón se había declarado ser un dios, con minúscula, decía ser la encarnación del dios Ra. Y en Ezequiel 29:3, faraón dice ser el dueño del río Nilo. En el tiempo de faraón, habían 50 naciones que estaban bajo su dominio, y el número 50 también tiene un significado dentro de las Sagradas Escrituras. Pero déjame mirarle que la guerra de pronto con Egipto es entre los dioses de Egipto y el Elohim de Israel. O sea, es de pronto varios dioses que tienen los egipcios, que los han colocado de pronto por encima del Elohim de Israel. Entonces tenemos una guerra entre dioses. Tenemos la guerra entre el Elohim verdadero contra los dioses falsos. Ahora, la creencia, la cultura, la tradición de cada nación influye mucho en la mente de todas las personas. Lo mismo que vemos hoy en día en el mundo entero, con de pronto la bestia y todas las creencias que ha sacado y cómo ha desviado de la mente el pensamiento de muchos creyentes a sus dioses. Bueno, Faraón tenía al dios Hapi como dios del Nilo. Por eso de pronto él se atrevía a decir que él era dueño del Nilo. O sea, Faraón tenía una especie de liturgia diaria en el río Nilo. Pero independientemente de Faraón tener al dios Hapi como dios del río Nilo, también tenía al dios Nun como dios del agua primigenia. Por eso en las 10 plagas tenemos una guerra entre Yahweh y Satanás por la supremacía, o una guerra declarada entre el Elohim verdadero contra los dioses falsos. Por eso la primera plaga de Éxodo 7, versículos 14 al 25, es el agua en sangre, y por eso tenemos el río Nilo, y todas las fuentes de agua de Egipto se convierten en sangre. Ahora usted lleve ese pensamiento a esa nación. Imagínese usted viviendo de pronto en una nación de esas, donde usted va a abrir la llave de su casa y sale sangre. Las fuentes de las aguas, sangre. El río Nilo, sangre.
O sea, las aguas se convirtieron en sangre, matando a los peces y contaminando el agua. Se adoraba a este río como un dios. Faraón iba diariamente al río a cumplir con sus devociones y rendir culto. Ahora la gente no tiene agua. O sea, la primera plaga es Yahweh diciéndole a Faraón: carambas, si el dios Hapi y el dios Nun son los reyes del agua, o son los dioses del agua, yo le estoy enviando una plaga y he convertido el río Nilo y las fuentes de las aguas en sangre. Dígale a sus dioses a ver que quiten eso. Es un desafío. Y podemos darnos cuenta que el dios Hapi y el dios Nun no pudieron hacer nada. Y Faraón no pudo hacer nada. Entonces está comprobando allí que nuestro Elohim Yahweh es el soberano de todos los dioses que hayan. Oh, dioses esos con minúscula, ¿no? Tenemos entonces en la primera plaga una guerra entre dioses y Yahweh sale vencedor. La segunda plaga que la tenemos en Éxodo 8, versículos del 1 al 15, es la plaga de las ranas. Las ranas invadieron Egipto, tanto en los ríos como en las casas, aterrorizando a la población. Y en el antiguo Egipto la rana era un símbolo de vida y de origen, considerado sagrado, y no querían destruirlo. Era emblema de la diosa Heket, la benéfica patrona del nacimiento y la consorte de Canún, el dios representado como un alfarero dando forma a un hombre. Heket, diosa con cabeza de rana, es representada dando vida a un recién nacido. Las ranas cubren completamente el territorio. Las plagas, en general, tuvieron el propósito de desacreditar a tales dioses y demostrar el poder de Yahweh como el único Elohim verdadero. Las ranas son símbolo de impureza. Lo tenemos en Apocalipsis 16, 13. Entonces notemos que en la segunda plaga, entonces las ranas las tienen como un símbolo de dioses. Y como acabé de mencionar, era un emblema de la diosa Heket, que estaba relacionada con la parte del nacimiento. Pero al enviarle las plagas de ranas del Señor, y que ellos tenían estos dioses, es como decirle también a esos dioses, o al faraón, decirle, bueno, si sus dioses están representados, simbolizados por la rana, entonces esos dioses van a solucionar esa plaga que les acabo de enviar con las mismas ranas. Porque se supone que si son dioses, en ese sentido, pues entonces van a tener la solución y van a quitar la plaga que les he enviado. Pero como ustedes pueden ver, Yahweh salió vencedor y esos dioses falsos no pudieron hacer nada. La tercera plaga que se menciona desde el versículo 16 al 19, Éxodo 8, 16, 19, es la plaga de los piojos. Se desprendieron grandes cantidades de piojos de la tierra, molestando a hombres y animales. Todo el polvo de Egipto se convierte en un pulular de piojos. Los magos de Faraón no pueden imitar esto. Dicen que es el dedo de Yahweh, pero el corazón de Faraón permanece duro. Note algo importante acá, en este momento, que los mismos magos no pueden hacer nada. Ya habían dos plagas anteriores y no pudieron hacer nada. Tenemos la tercera plaga y tampoco pueden hacer nada. Por eso avanzamos nosotros a la cuarta plaga, ahí del versículo 20 al 32, la plaga de las moscas. Las moscas en gran cantidad molestaban a los egipcios y sus animales. Toda clase de moscas cubren la tierra. Faraón promete dejar salir a los hebreos, pero luego endurece su corazón y se niega. En Isaías 7:18 se menciona la mosca como un símbolo de las fuerzas egipcias. En 2 de Reyes 1:2 dice que los filisteos en Ecrón tenían un dios especial de las moscas, llamado Baal Zebut,
que supuestamente podía ser aplacado con sacrificios y librar así de esa plaga a quienes lo consultaban. Podemos ir notando cómo las plagas van atacando una infinidad de divinidades egipcias, pero quedaron derrotadas, no pudieron hacer nada. La quinta plaga, que se encuentra en Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 7, es la peste de ganado. El ganado de Egipto fue afectado por una peste mortal. Muere todo el ganado egipcio, pero el de los israelitas ni siquiera se enferma. Faraón sigue negándose a dejar salir al pueblo. Los animales que los hebreos tendrían que sacrificar eran considerados sagrados para los egipcios. Y era tal la reverencia en que los tenían que aún el matar a uno accidentalmente era crimen punible de muerte. Sería imposible para los hebreos adorar en Egipto sin ofender a sus amos. Entonces notemos que hay una guerra entre dioses porque los mismos egipcios tenían al ganado para dioses. Vamos a verlo, ¿no? Ganado menor y ganado mayor, que puede ser otro o un buey. En el Antiguo Testamento este término se describe de pronto los diversos tipos de animales domesticados: la vaca, el asno, el buey, el caballo, la cabra, el camello, la oveja. Génesis 47, 16, 17, Levíticos 22, versículos 19 y 21, o Números 31, 28, Primera de Crónicas 5, 21, etc. Los egipcios tenían un toro sagrado llamado Apis, y ese toro sagrado para ellos era un dios, y era objeto de adoración en Memphis, considerado al representante del dios Tat. O sea, el toro ese Apis, que era objeto de adoración, representaba al dios Tat. Ahora, Hathor, diosa del antiguo Egipto, madre del mundo y de todo lo que él contiene, incluido el sol, se la representaba con el aspecto de una vaca o de una mujer con cabeza o cuernos de vaca entre los que llevaba un disco solar. O sea, tanto Apis, que representaba al dios Pat, y Hathor, a la diosa de ese antiguo Egipto, no pudieron hacer nada para salvar al ganado. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían al ganado, ¿sí ve?, como sagrados y le rendían culto. ¿Cómo podía de pronto el pueblo de Israel, que está acostumbrado a la parte de adorar a Yahweh con sacrificios a nivel de lo que son los machos cabríos, los carneros, los toros, cómo podían matarlos allá en Egipto? Pues los mataban a ellos porque para ellos eran sagrados y no se podían tocar esos animales, por eso tenían que salir de allá. Muy interesante de pronto eso. La sexta plaga, que aparece el versículo 8 al versículo 12, es la plaga de las úlceras. Una plaga de úlceras afectó a hombres y animales, causando mucho dolor. Terribles sarpullidos brotan en cada uno de los egipcios. Los magos no pueden responder, pues también tienen sarpullidos, y Faraón se niega a escuchar. Ahora, yo podría notar de pronto que esas plagas, que fueron denominadas 10, al final tenemos nosotros 7 plagas. Y entre esas 7 plagas tenemos una de úlceras. Aquí es la sexta. En la parte final es la primera. Es la primera. Ahora, la dejo para... la digo acá mejor. Esa plaga de úlceras al final es para demostrarle al mundo, ¿sí ve?, por qué sacaron la ley dominical y por qué decretaron muerte. Porque la primera plaga es cuando finaliza el tiempo de gracia para el mundo y está la plaga de úlceras. La plaga de úlceras del final va a llegar sobre todas aquellas personas que promulgaron la ley dominical y promulgaron el decreto de muerte.
O sea, en este momento podríamos decir muchos representantes de la bestia y de la imagen de la bestia, todos van a tener esa especie de plagas. O sea, el Señor se hace sentir en la última parte, así como se está haciendo sentir juntamente con Faraón. La séptima plaga, de pronto en Misraín, en Egipto, versículos 13 al 35, es la plaga del granizo. Ahora, hay que mirar que esa plaga del granizo se repite al final también. La plaga de la sangre se repite al final también. Interesante. Una gran tormenta de granizo mató a muchos animales y plantas, devastando las cosechas. Tormentas de granizo matan a muchas personas y animales que no están protegidos y destruye casi todas las plantas. Faraón reconoce su pecado, pero cambia de parecer y se niega una vez más a dejar salir a Israel. O sea, es tanta la confianza que tiene de pronto Faraón en sus dioses, ¿sí?, que se vuelve terco y resentido. Y no es que sea terco ni resentido. Déjeme decirles algo que pasó con Faraón allá. Y por qué en unas versiones se dice que Yahweh endureció el corazón de Faraón. O sea, en la octava plaga vemos que Yahweh endurece el corazón de Faraón y él se niega a dejarlo salir. Ahora, no es que Yahweh endurezca el corazón de esa persona. Lo que pasó con Faraón es que él se resistió a la salvación, se resistió a la gracia y se salió de ese tiempo que se le destinó a él, y el Señor le permite ahora a las entidades demoníacas que tomen posesión sobre Faraón, y por eso Faraón ahora se endurece mucho más. Por eso en la octava plaga, las langostas, una nube de langostas arrasó con todo lo que quedaba, devorando las cosechas. Las langostas cubren Egipto y se comen todo lo que queda después del granizo. Todo el mundo le aconseja a Faraón que deje salir a los hebreos. Pero Yahweh endurece el corazón de Faraón y él se niega. Y eso de que Yahweh endurece el corazón, que lo pone duro, no, es que ya Faraón se le terminó su tiempo de gracia. Y vuelvo a repetirlo acá. Cuando a una persona se le termina el tiempo de gracia, queda a merced de los demonios. Por eso es que al final, cuando Yahshua finaliza el tiempo de gracia, los 4 ángeles sueltan los vientos y los demonios toman posesión de los impíos que hay en ese momento, y se endurece el corazón, o les endurece el corazón a ellos. Interesante. Entonces, ¿qué pasó con Faraón? La misma escena. Faraón, aunque está vivo, ya está perdido. ¿Sí? Y entonces, ahora tiene una posesión de orden demoníaco que endurece su corazón. En la novena plaga, Éxodo 10, versículos 21 al 29, la plaga de las tinieblas, oscuridad. Egipto fue sumida en una oscuridad total durante 3 días. Y de pronto alguien que de pronto no mira bien o de pronto no le pone sentido a eso, ¿qué significará que la plaga fue por 3 días? ¿Qué significa el número 3? Ya le voy a resolver eso. Una completa oscuridad cubre a Egipto durante 3 días, de tal forma que nadie puede ni siquiera moverse, excepto los hebreos que tienen la luz como siempre. Faraón promete una vez más que dejará salir a los israelitas, pero otra vez cambia de parecer. Las tinieblas se traducen por oscuridad. Además de su sentido literal, tinieblas se usa simbólicamente en la Biblia para referirse a la ignorancia espiritual. Salmo 82:5, Mateo 4:16, Isaías 62. A la maldad en Proverbios se refiere las tinieblas a la maldad en Proverbios 4:19. En Isaías 5:20 a la condición espiritual resultante del descuido de la verdad o la indiferencia hacia ella. El dios egipcio Hathor también tiene que ver con la plaga de oscuridad y la muerte de los primogénitos. Yahweh quiere demostrar con las plagas que Él es el único Elohim verdadero y que tiene el control de todo. Faraón, como encarnación del dios Ra, no pudo resolver la plaga
El dios Ra se le consideraba el dios del sol. El sol y la luna eran para los egipcios objeto de adoración. En estas tinieblas misteriosas sus dioses fueron heridos por Yahweh. Patriarcas y Profetas, página 278. Ahora, si en esta plaga número 9, refiriéndose a tinieblas, tienen al dios Ra como el dios del sol, pues entonces el dios Ra debería resolver el problema de las tinieblas y quitar esas tinieblas, porque él es el dios del sol, y iluminar eso. Pero como es una guerra entre el Elohim verdadero Yahweh y entre los dioses falsos egipcios, no pudieron hacer nada, y entonces se pudo comprobar que esos dioses eran falsos y no tenían tales poderes, que todo está bajo el control de Yahweh, nuestro verdadero Elohim. Entonces, qué interesante cuando uno va mirando y va haciendo la comparación de esas plagas. Realmente es una batalla entre Yahshua y entre Satanás, es una batalla entre el Elohim verdadero y los dioses falsos. La 10ª plaga, Éxodo 11, versículos 1 al 12, es la muerte de los primogénitos. La última y más terrible de las plagas fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al hijo de Faraón. Además murió todo primogénito del ganado egipcio, pero Israel es preservado. Y los egipcios apresuran a Israel para que salgan rápidamente. Luego que salen, Faraón cambia otra vez de parecer y los persigue. Ahora, Faraón tiene, independientemente de todos los dioses falsos que tiene una admiración sentimental, amorosa, moral con su hijo. De pronto a muchos de nosotros también nos pase lo mismo. Nuestro pensamiento está enfatizado de pronto a algún familiar o alguna actividad material o física que hacemos nosotros, y eso se convierte en un dios. Por eso la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, abarcaba al hijo de Faraón, que lo tenía como también endiosado, o como él, como encarnación del dios Ra. Entonces decía que después de su muerte iba a estar el dios Ra encarnado en su hijo. Hasta ahí podemos demostrar nosotros en ese momento que los dioses egipcios no pudieron hacer nada con las plagas enviadas por Yahweh, nuestro Elohim. Independientemente de esos, refiriéndonos a esas plagas, los egipcios tenían otros dioses. Tenemos a Isis, diosa de los egipcios, hermana y mujer de Osiris, madre de Horus, diosa de la medicina, el matrimonio, la agricultura, etc. Ahora tenemos a otro dios de los egipcios, a Osiris, divinidad del Egipto antiguo, desposado con Isis y padre de Horus. Y Horus es otro dios egipcio que personificaba al sol naciente. Y algunos textos de pronto para esos dioses egipcios los tenemos en Éxodo 12 y en Éxodo 15:11. En Patriarcas y Profetas, página 265, dice lo siguiente: si vuestro Elohim es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué nos libra? Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos, y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Yahweh. Faraón mismo se jaltó de que el Elohim de los hebreos no podía librarlos de su mano. Patriarcas y Profetas, página 265. El comentario bíblico adventista, tomo 1, página 539, dice: Moisés estaba mal dispuesto para presentarse por segunda vez delante de Faraón, que era tan superior a él desde un punto de vista mundano. Pero Yahweh le recuerda que como representante del Elohim del cielo y la tierra, él era superior al Faraón. El poder del Faraón no era sino humano, el suyo era divino. Él iba a ser para Faraón como Elohim, con autoridad y poder para ordenar obediencia. Interesante. Cuando estamos en las manos del Eterno,
no tenemos nada que temer. Otro texto que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 277, nos dice que Moisés es un símbolo de Yahshua. Faraón es un símbolo de Satanás. Moisés prefiguraba a Yahshua, Faraón prefiguraba a Satanás. La nación había adorado a Faraón como representante de su Dios. Oye, qué ofensas para Yahweh nuestro Elohim. Como podemos de pronto apreciar en esta conferencia sobre las plagas a Misraín, a Egipto, tenemos una guerra entre dioses egipcios y el Elohim verdadero. Por eso, mi apreciado amigo y hermano, una vez más quisiera pedirle a ustedes que me ayuden a reproducir y a compartir esta conferencia con sus amigos. Todos necesitamos ser alimentados espiritualmente. Por favor, no coma solo, comparta con todos los que más pueda. Me refiero ahora en esta parte, plagas para dioses falsos. Si tenemos nosotros esa trayectoria presentada en las Sagradas Escrituras para los dioses egipcios, déjenme mencionarles algo importante. A medida que va pasando el tiempo, las épocas, ¿sí ven? Digamos que la idolatría, en vez de menguar, crece más. Lo digo acá ya conjeturando. Egipto podía tener 50 dioses. Aquí alcancé a mostrarles a usted más o menos como unos 15. Pero digamos que unos 50. No sé a cabalidad cuántos tenían, pero más o menos unos 50. ¿Listo? Si ahora pasamos nosotros a la nación de Babilonia, en Babilonia se crearon dioses para todos los días del año. Y hubieron 360 dioses. Entre esos 360 dioses habían unos superiores y unos menores. Entonces notemos nosotros que en Babilonia, en vez de menguar la idolatría, se aumentó y ya hay dioses para todos los días. Entonces podría decirle a ustedes, ¿ahora será que se necesitan nuevas plagas para demostrar quién es el Elohim verdadero? Por eso tenemos los juicios que están resultando desde el año 2015 hasta el año 2030, que están determinados por los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas o las 7 plagas finales. ¿Por qué? Porque el mundo, en vez de aminorar, ha ido creando más dioses. Ahora pasemos de pronto a nuestro tiempo. Dejamos a Babilonia a un lado allá y entramos a nuestro tiempo y nos encontramos nosotros con el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis, o como de pronto la parte simbólica, de pronto mañana quisiera tener una parte de simbología del libro de Daniel y Apocalipsis y podemos. Pero déjeme mencionarle lo siguiente. La Iglesia Católica, el Vaticano, ha creado hoy dioses también para todos los días del año. Y déjeme decirle algo más, fuera de los dioses para todos los días del año, ha creado dioses adicionales. En otras palabras, podemos decir que la bestia de Apocalipsis ahora no sabe dónde meter tantos dioses. O en otras palabras, podemos decir que hoy en la actualidad tenemos un mundo lleno de dioses para cualquier necesidad que la persona tenga. Y si de pronto hay una necesidad X, o no sé qué otra parte se tenga que pasar por alto y que la Iglesia Católica no la haya tomado, pues le va a sacar también un dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Cambiaron el término de esos dioses para que no se viera tan feo y ahora canonizaron a un poco de personas o las endiosaron y reciben adoración. Por eso tenemos que todos los días del año tiene un santo en especial
pero fuera de tener un santo en especial, hay unas fiestas especiales. O sea, se han creado muchos dioses. Pero dejémoslo ahí un momentico. Ahora vayamos a la imagen de la bestia. Estados Unidos. Estados Unidos no se ha quedado atrás porque se llama la imagen de la bestia, y como imagen de la bestia entonces debe imitar lo que hace la bestia. Y si la bestia ha creado días de fiesta, días festivos, y a todos los días del año le ha colocado unos santos especiales, pues la imagen de la bestia va a hacer algo parecido también. ¿Y ustedes se acuerdan de algunas fiestas de pronto que los Estados Unidos sean los promotores? ¿O no se acuerdan de algunas fiestas? Tenemos la fiesta de Papá Noel, aunque es originaria de otro país, digamos que se apropió la imagen de la bestia de eso y la hizo realidad hoy. O sea que podemos decir en este momento que eso, independientemente que era patrimonio de otras naciones, las adjudicó Estados Unidos. ¿Tenemos la fiesta de San Valentín? Sí. ¿Tenemos otras fiestas en Estados Unidos conmemorativas? Sí. Dejemos de pronto ahí. Entonces, entre la bestia y la imagen de la bestia se han incrementado muchos dioses más. O sea, se ha tratado de desviar la mente del creyente a las fiestas de Yahweh para pasarlas a las fiestas seculares del mundo. Y para que se le rinda adoración a un poco de santos, dioses entre comillas, ¿sí ve? Entonces tenemos hoy en día una guerra mucho mayor que la de Egipto y mucho mayor que la de Babilonia. Estamos rodeados de dioses. Y ahora déjeme mirarles algo serio. La iglesia de la Odisea, en su primera etapa, celosísima de las cosas del Eterno. Y en esta etapa final, ¿la iglesia de la Odisea está celebrando también fiestas o no? La iglesia de la Odisea aprendió de pronto de la iglesia católica, ha aprendido de la imagen de la bestia a sacar fiestas adicionales, o de dónde aparece el día del conquistador, el día del pastor, el día del guía mayor, el día de la madre, el día del padre. Y ahorita la iglesia de la Odisea se volvió también un festival de fiestas. Y lo más corrupto que podemos ver en este momento es que la iglesia de la Odisea ahora no se le da nada con celebrar las fiestas en el Shabbat. No se le da nada. Conclusión, ¿la iglesia de la Odisea también creó fiestas? Sí. Y si la iglesia de la Odisea creó fiestas, ¿por qué no guarda las fiestas de Yahweh? Esas sí no. Y hoy en día también están mirando a ver fiestas para la secretaria, fiestas para el abogado, fiestas para todo. Para todo fiestas. ¿Y las fiestas de Yahweh dónde quedan? Déjenme mencionarles. Es importante que la guerra final, o los juicios finales, o las 7 copas, o las 7 plagas, es una guerra entre Yahshua y Satanás. ¿Por qué? Por adoración. ¿Y qué es lo que va a sobresaltar al final? Shabbat y domingo. O sea, el conflicto que inició en el cielo sobre Shabbat y domingo se extiende al final sobre Shabbat y domingo. Ve, interesante. Ahora déjenme hacerle unas conexiones bien bonitas, ya que ayer estábamos hablando un poquitico de el anticristo. El primer anticristo en el cielo tuvo un tiempo de 33 años y medio y fue echado del cielo. Y la segunda parte de ese anticristo malo, por Lucifer, por Satanás, tiene que ver con el anticristo y también tiene 33 años y medio y será destruido por el resplandor de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué digo esto? Porque también Yahshua HaMashiach está en 2 ocasiones. Yahshua HaMashiach tomó la naturaleza humana y por 33 años y medio no pecó. Resucitó y ascendió al cielo como un vencedor. Y en el 8º milenio, cuando se produzca Apocalipsis 19 y él aparezca en el gran trono blanco en lo más alto de la Nueva Jerusalén,
todas las miradas estarán pendientes de él, todo ojo le verá, se cumplirán las últimas profecías, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda boca confesará el nombre de Yahshua HaMashiach como justo. En ese periodo también se va a pasar la vida de Yahshua HaMashiach cuando él tomó la naturaleza humana y vivió 33 años y medio, o sea, se va a repetir. Entonces, Lucifer en el cielo y en la tierra tiene 2 periodos de 33 años y medio. Yahshua HaMashiach como humano y ya en el 8º milenio tiene 2 periodos de 33 años y medio también. ¿Y a qué me refiero a eso? Que Yahshua es un caballero, es un señor, es rey de reyes. Y él no quiere tener ventaja de ninguna especie. Y todas las cosas las utiliza y por igual juntamente con Satanás. Para que Satanás no tenga que decir, carambas, usted se aprovechó de mí en este momento porque me llevaba ventaja. No, es por mitad. Y déjenme mencionarles esto. De pronto voy a finalizar hoy esta conferencia un poquitico, pero yo quiero llevarlos a Zacarías. Espere que me recuerde bien el texto, Padre Celestial, recuérdamelo. Zacarías, vamos a ver si Zacarías 13. Oh, bendito Señor, gracias por recordarme los textos. A veces lo he pasado tanto, pero se me tratan de olvidar. Entonces, Apocalipsis 13, el verso 8. Y póngale cuidado y que esto sea motivo de estudio para usted. Lo he dado en otros artículos también, en otras conferencias, sermones, diferentes lados. Por eso a veces hay textos que se me tratan de no recordarlos, pero digo, en tal libro está, y lo busco como el caso de ahora. Versículo 8 dice el Eterno. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Oh, tremendo. Y el 9 dice, y meteré en el fuego a la 3/3 parte, los salvos, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Oh. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. Me devuelvo nuevamente al número 8 para hacer énfasis en eso. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, aquí en el planeta Tierra, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Muchas personas se les dificulta entender mucho ese texto, pero ese texto me está hablando de un número específico que usted y yo no conocemos, pero hay un número específico de habitantes en el planeta Tierra hasta el final. O sea que hasta el 2030 se completa el número específico de habitantes del planeta Tierra. Y ahora, para que usted me entienda, usted escuchó allí en Zacarías 13, verso 8, que 2/3 partes del planeta Tierra, de todas esas personas en los 6.000 años de la historia del pecado, se pierden. 2/3 partes se pierden. La pregunta que les haría a ustedes, ¿por qué 2/3 partes se pierden y una se salva? Recuérdenlo bien. En el planeta Tierra, 2/3 partes se pierden y una se salva. O sea, hay 3 partes. Ahora déjeme mencionarle. ¿Y en el cielo cuántas partes de ángeles habían? Luego no habían también 3, o repitamos de pronto a ver, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Versículo 4, dice, y su cola arrastraba la 3/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces aquí nos dice que Satanás se trajo una 1/3 parte del cielo, un número específico. Entonces, ¿cuántas partes quedaron en el cielo?
Dos partes salvas. Y Satanás se trajo una tercera. Entonces son 3 partes. En esas 3 partes hay un número específico de ángeles. Como usted y yo no podemos contarlos, vamos a hacer un ejemplo matemático. Vamos a hacer de cuenta que en el cielo hay 9,000 ángeles en total. Es un ejemplo, ¿sí? Porque son millones. Usted y este servidor en este momento no estamos en la capacidad de contar ese número, pero en el cielo vamos a ver el número perfecto. Pero se nos ha dicho por 3 partes. Entonces, en el cielo tenemos 2 partes de ángeles salvos y una perdido. En el planeta Tierra, qué curioso, ¿no? Se va a completar el mismo número de los ángeles del cielo en total, y de ese mismo número 2/3 partes se pierden y una se salva. No sé si ya la habrán cogido. Ya han visto la conexión. Voy a hacer el ejemplo. Vamos a colocar un número redondo 9,000. Para que ese número redondo 9,000 simbolice a todos los ángeles del cielo. De ese número 9,000, Satanás se trajo la tercera parte, o sea 3,000. En el cielo quedaron ¿cuántos? 6,000. Satanás fue arrojado a la tierra, tercera parte. Ahora, ese número 9,000, figurativo y simbólico, es una figura para el planeta Tierra, donde dice que en el planeta Tierra también deben haber ese número de seres humanos en los 6,000 años de la historia del pecado, o sea 9,000, pero que son millones. 9,000, ni uno más ni uno menos, porque lo que hay en el cielo trasciende a la tierra. O sea, estamos pronto a cumplir el número preciso de habitantes. Por eso siguen naciendo todavía, porque no se ha completado. Tienen que haber en el planeta Tierra 9,000. De esos 9,000, 6,000 se van a perder, las 2/3 partes se pierden, y una tercera parte se salva. Ahora, cuando usted va a Historia de la Redención y a Patriarcas y Profetas, se va a dar cuenta que Yahshua y Satanás tuvieron una charla o un concilio, los dos dialogaron. Allá, digamos que en el último momento o el último día, el tiempo de gracia que se le dio a Satanás. Y en ese último día Satanás dice: no, si todos ellos están conmigo. Ya había engañado a la mitad de los ángeles. Pero en ese último día, unos ángeles se arrepintieron y salieron de las filas de Satanás y regresaron a las filas de Yahshua. Por eso es que Yahshua, como el arcángel Miguel, tiene que morir por esos ángeles. Y Satanás quedó con la tercera parte, que fue la que se trajo. ¿Sí? Entonces el número 9,000 es un número redondo que representa a Yahshua y representa a Satanás. Y como Yahshua es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no le quiere llevar ventaja a Satanás en otra parte, entonces lucha de tú a tú. ¿Y cómo así que es lucha de tú a tú? Lucha de tú a tú porque Satanás entonces diría en ese momento, y dice: ah, no, claro, pero usted cómo no me va a ganar la batalla en ese momento. Primero va a luchar conmigo como si fuera Elohim. No, Yahshua con Satanás está luchando como ángel. Entonces están luchando 2 ángeles, Miguel y Satanás, ambos como ángeles. Lo que pasa es que al final del conflicto, entonces se descarga juicio sobre Satanás. Y note que no va a ser Yahshua. Yahshua ya, el encargado de ejecutar juicio es Malquisedec. O sea, Yahshua es un caballero, es un señor. Entonces le quiere dejar callada la boca a Satanás y dice: para que usted no tenga disculpas de ninguna especie, entonces usted va a cuadrar sus ejércitos. Y por eso tenemos en Apocalipsis 16 la batalla de Armagedón. Y hay 2 Armagedón, uno parcial en la segunda venida de Yahshua HaMashiach y el otro que es el total en el 8º milenio. Entonces, como Satanás no ha completado su número,
Y Yahshua le dice a Satanás, Satanás le dijo, o sea, ¿usted piensa dejar ese gran vacío en el cielo, ese hueco en el cielo, al echarnos a nosotros? Y Yahshua le dijo, no hay ningún inconveniente. Con los habitantes que voy a crear en el planeta Tierra, ellos van a completar el número de ustedes que se van. Oye, interesante detalle. O sea que los habitantes del planeta Tierra que nos salvamos, espero que todos nosotros estemos entre ese grupo de salvados, vamos a completar el vacío, vamos a llenar el hueco que dejaron esos demonios en el cielo, esa tercera parte. Y por eso es la parte que se salva del planeta Tierra, es la que cubre la tercera parte que falta en el cielo. ¿Y el número cómo quedó otra vez? Completo, 9,000. Ahora Satanás tiene una desventaja de 2/3 partes y por eso aquí en el mundo, entonces 2/3 partes se pierden, 6,000. Más la tercera parte que tiene él, se completa el número. Entonces Yahshua quedó con 9,000 y Satanás queda con 9,000. Ahora les pregunto, ¿las fuerzas quedaron parejas? Sí, las fuerzas quedaron parejas. ¿Y por qué tienen que quedar parejas? Para la batalla del Armagedón, para que ninguno de los ejércitos diga que tiene ventaja ni nada. Es un número completo en cada batallón. Ya se desata la batalla final, de pronto tenga una conferencia sobre el Armagedón. Pero para que lo entendamos. O sea, si estamos de parte nosotros de Yahshua, usted y yo no tenemos nada que temer, tenemos la victoria asegurada. Satanás está derrotado desde el principio y se puede demostrar en las figuras y sombras que tenemos en las Sagradas Escrituras. Satanás ha tenido de pronto unas victorias parciales allí, ¿sí? Pero la victoria total la tiene Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, usted y este servidor también tenemos nosotros la victoria asegurada. No tenemos ninguna prueba más fuerte la que no podamos soportar, porque el Señor nos ha dado la capacidad de resistir todas esas pruebas que nos llegan a nosotros. O sea, pongámonos de parte del Señor y estemos en el grupo de los valientes, de los vencedores que arrebatarán el reino de los cielos. Hay una lucha hoy bastante desigual y déjeme decirle, peor que la de Faraón en el antiguo Egipto. Peor que la de Babilonia allá en el tiempo de Nabucodonosor. Peor. Hoy estamos rodeados de muchos dioses. Ya mejor dicho, la Iglesia Católica y la imagen de la bestia no saben dónde meterlos, y no saben tanto dónde meterlos que hasta la Iglesia de la Odisea ha seguido el jueguito y también ha empezado a tener un poco de fiestas y le pone más énfasis a esas fiestas que a las fiestas de Yahweh. ¿Cómo es eso? Nosotros como obreros de la hora 11 2015-2030 no celebramos ninguna clase de fiestas. Para aquí en nosotros no existe eso que el día de la madre, que el día del padre, que el día del pastor, que el día de la secretaria, que el día... Eso no existe. Aquí para nosotros lo que existe son las fiestas de Yahweh. En esas sí seguimos pendientes, nosotros nos deleitamos y nos gozamos con el Shabbat y no tenemos ninguna clase de conexiones allá con cosas seculares del mundo. No, es una adoración seria al Señor, con reverencia, con respeto, con temor. Ya no una adoración acá vacilante, una adoración mundanalizada, una adoración liberalizada, donde ya le damos como rienda suelta a muchas personas, a muchos creyentes que con sus pecados pueden estar así. No, eso no está así. El Señor tiene un remanente y que ese remanente se mantiene virgen, sí, porque es un remanente que decide servir al Señor en espíritu y en verdad, y así es que quiere el Señor unos adoradores en espíritu y en verdad, con el entendimiento, con el razonamiento, que nuestro pensamiento no esté en ningún otro Dios, sino esté centrado en Yahshua HaMashiach, que para usted de pronto su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus tíos, abuelos, etcétera, no se conviertan en un Dios.
que de pronto su negocio, la universidad, el carro, la casa, el apartamento, etcétera, ninguna cosa se convierta en un Dios, sino que su pensamiento esté en una relación íntima con Yahweh, porque aunque estamos rodeados de un poco de dioses, su pensamiento debe estar conectado íntimamente con Yahweh, y no quiero decir que esa otra, que no sea necesaria una casa, un apartamento, una finca, un carro, un negocio, sí, todo eso es importante, pero eso es secundario. Eso es secundario, eso es una añadidura. Si usted tiene mucho dinero, eso es una añadidura. Eso es una añadidura, eso no es nada. Tener a Yahshua es todo. Y cuando usted va a Eclesiastés y ve las palabras del sabio Salomón, y dice, el fin del discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y si usted va a los evangelios se va a dar cuenta que el Señor saca y dice, Yahshua menciona y dice, bueno, cualquiera que ama más a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hija, a su nieto, etcétera, esto y lo otro, no es digno de mí. Porque el Señor reclama la prioridad, el primer lugar para Él, porque Él se entrega todo por nosotros. El Padre nos ama tanto que entregó a su Hijo, y el Hijo nos ama tanto que dio su vida por nosotros, y Malquisés nos ama tanto que decide compartir su trono con nosotros. ¿Cuánto amor hay ahí en ello? Muchísimo. Y finalizo con la plaga de oscuridad en Egipto. ¿De cuántos días fue? De 3. ¿Y qué significa el 3? El 3 es el primero de los números perfectos y hace referencia a la deidad, a Yahweh Padre, a Yahweh Hijo y a Yahweh Malquisedec. ¿Por qué la oscuridad duró 3 días? Porque estaban afectando a la deidad, al Padre, al Hijo y a Malquisedec. Oye, interesante detalle. Y de pronto no se le pone la atención debida. Entonces, apreciados amigos y hermanos, no caigamos en el error. No caigamos en ese error de pronto de colocar nuestros ojos o nuestra mirada en las piedras que tenemos a nuestro alrededor. Cuando digo piedra me refiero a personas humanas. No. Nuestra mirada debe estar centrada en Yahshua HaMashiach, y tenemos que tratar de imitar y ser semejantes a Yahshua HaMashiach. Nunca lo vamos a lograr imitarlo a él totalmente, pero hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, y lo que nos hace falta nos lo completa nuestro Elohim Malquisedec. Oye, interesante. Por favor, ayúdenme a compartir estas conferencias. Muchas gracias a mi hermana María Luna, que dice aquí, saludos hermanos, siempre comparto sus videos, bendiciones. Muchas gracias a mi hermana María Luna. He tratado de mirar a ver cómo le envío a usted de pronto los enlaces de los libros que he publicado. Ahorita tengo en este momento averiado un poco el WhatsApp de este, y ahí los tengo. Mi hijo no está, pero apenas llegue yo le hago llegar esos enlaces a usted, mi hermana María Luna, y a los demás hermanos que puedan adquirir esos libros. Para mí, si yo pudiera regalarles esos libros, yo los regalo, pero yo soy el autor, y yo como autor quisiera sacarlos gratis. Pero no, esto es Amazon es el que dice allá, le pone un precio a eso, inclusive uno le puede colocar el precio que uno quiera para ganarse uno tantos dólares en un libro. No, es que a mí no me interesa esa plata. Lo más barato que lo puedan comprar los hermanos en el mundo entero. Es más, yo me he comprado unos libros personalmente, míos, aunque yo soy el autor. Amazon no me regala nada. A mí me toca pagarlos a lo que dice Amazon, $9, $10, a mí me toca pagarlos anticipadamente. ¿Sí ve? A mí no me dice, yo soy el autor, tome, le voy a dar allá de gratis de pronto un mostrario de cada uno, esto y lo otro, o usted por ser el autor se lo voy a dejar a $5 o algo. No, a mí me toca pagarlos a lo que dice Amazon. Y a unos libros, unos hermanos me los han encargado, y entonces pues ellos me han devuelto el dinero, y otros yo personalmente los he regalado. Acá en este momento no tengo ni uno de mis libros, y voy a hacer otra compra con la ayuda del Eterno para tenerlos. ¿Sí ve? Y mirar a ver qué personas por acá, que de pronto queda difícil comprarlos por Amazon, entonces los puedan adquirir así también. De todas maneras, mis apreciados hermanos,
Muchas gracias a cada uno de ustedes. Mi hermana Jacqueline Navia Seco, yo también comparto siempre. Bendiciones, mi hermana. A usted también, el Eterno me le siga bendiciendo. Muchas gracias por ayudarme aquí en esta obra ministerial. El Eterno me le siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Ahorita el próximo mes, septiembre, el primero, es Yom Teruah, trompetas. Creo que cae un lunes. Ese lunes voy a tener unos servicios adicionales por acá. Voy a tratar de compartir y enseñarles a ustedes cómo se guarda Yom Teruah en la realidad hoy, sin ritos ni ceremonias. Y el día 10, que es Yom Kippur, también voy a tener unas partes adicionales, fuera de la conferencia que voy a las 7, ¿no? Entonces, esos días, el primero, el 10, y del 15 al 21 voy a tener una serie de conferencias sobre Yom Kippur, seguiditas, para enseñarles cómo se guardan esas fiestas hoy en la realidad. ¿Listo? ¿Qué horario voy a colocar ahí? Los mismos horarios del santuario. Les voy a tener de 9 a 12. Y vamos a tener en la tarde de 3 a 6. Pero para que no sea tan cansoneso, lo divido en 2 secciones nomás. Voy a tener 1 hora para que esto no sea tan cansón. Y voy a realizar un primer servicio de 10 a 11 y un segundo servicio de 11 a 12 seguidos en esos días, ¿sí? Y en las horas de la tarde voy a tener un servicio de 4 a 5 y un segundo servicio de 5 a 6. Pero tenemos nosotros esta conferencia a las 7. Esta sigue normal. No la descarto. No la descartamos. Esos son los servicios adicionales por las fiestas de Yahweh que se nos avecinan en el calendario del santuario. El calendario hebreo marca otro día. Nosotros la vamos a celebrar preciso en los días que corresponden a las fiestas de Yahweh. Espero que de pronto esto les sirva a ustedes y ustedes se preparen también. De pronto, no sé si estará trabajando, de pronto no podrá, pero de pronto como eso queda grabado, de pronto después usted la puede ver con anticipación. Si puede acompañarnos, el Eterno me le siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a tener la tefilat, la oración para finalizar. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por alumbrar nuestras vidas. Gracias porque tu luz ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero. Gracias por tus santos ángeles que nos acompañan a tu alrededor y su luz nos acompaña. Rogamos para que tu gloria ilumine nuestra vida interna y externa. Perdona nuestros errores, nos tenga en cuenta y ayúdanos a andar en la santidad que tú requieres. Que podamos ser hombres y mujeres con integridad, rectitud y obediencia y sobre todo santidad total para tu presencia. Queremos estar contigo y queremos estar dentro del grupo de valientes que arrebatarán el reino de los cielos. Que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes en los lugares que se encuentran así. Un abrazo hacia la distancia. Les amo en Yahshua HaMashiach. Con la ayuda del Eterno, mañana a esta misma hora estaremos en una nueva conferencia, la conferencia número 68. Shalom Ubrajó para todos. El Eterno me le bendiga. Feliz noche.